Amén. Amén. Ok, bueno, esta noche vamos a continuar con este seminario de liberación y sanidad interior. Sabemos que, como lo estábamos diciendo hace un momento antes que iniciara la grabación, que Dios no ha terminado con nosotros y que si tú estás aquí es porque Dios tiene planes contigo, tiene planes de usarte, planes de que tú te capacites ahora para luego ser el liberador, luego ser, aunque ya muchos de ustedes ya lo son, ya lo practican. He escuchado los testimonios de cosas que están haciendo y yo los bendigo por eso, porque, bueno, hay gente que, con personas que he hablado de este grupo, me dice, pastora, ya me leí el libro una, dos, tres veces. O sea, wow, eso es hambre, eso es tener, estar apasionado, eso es sentirse llamado a hacer algo y Dios te va a usar, Dios te va a honrar, porque estás honrándole al Señor y la palabra de Él dice que Él honra a todos aquellos que le honran, ¿verdad? Así es que yo les pedí que en este día los que pudieran estuvieran en ayuno, estuvieran ayunando, porque vamos a tocar temas, todos los temas que se tocan aquí son temas de verdad fuertes, Fuerte. diferentes a lo que se predican desde un altar, porque lo que pasa que, como otras veces lo hemos dicho, cuando predicamos desde un altar, pues uno le predica al nuevito, a la visita, al que está llegando. Entonces, de por ahí uno no puede hablar tantos temas como cuando uno se dirige a los discípulos, porque el discípulo viene de la palabra discípulo, viene del término disciplina. Entonces ya estamos hablando que una persona constante, una persona en crecimiento, el que busca el discipulado es porque de verdad quiere entrenarse para ser usado por el Señor. Y ese es el mensaje que ustedes están dando ahora con su asistencia en este lugar, que ustedes quieren ser capacitados por el Espíritu Santo, entrenados en la palabra de Dios, entrenado en este tema de liberación porque te sientes llamado a eso. Si tú no te sientes llamado, tú ni te preocupas por entrar de verdad. Si no te sientes llamado, así es. Los que no se sienten llamados, dicen yo para qué voy a entrar a eso. Pero los que sí se sienten llamados, conocer estos temas, es precisamente porque Dios está hablando a tu corazón y de por ahí se va viendo el propósito eterno, ¿no? La asignación especial que Dios te vaya a dar. Quizás no te dediques como un liberador de oficio, pastores que se dedican a lo que es su ministerio, ¿no? Es liberación full time, pero sí vas a liberar a alguien, tú lo estás haciendo ahora personalmente para ti y luego a otras personas en tu casa, amén. Por eso es que estás conociendo este tema, te interesa conocer más este tema. Y este día vamos a hablar de ocultismo. El ocultismo, como su palabra lo dice, es todo aquello que está oculto, lo que se hace en oscuridad, lo que se hace no a la luz, se hace en oscuridad, se hace en secreto, porque, bueno, las personas que visitan lugares donde se practica el ocultismo, la brujería, todo eso lo hacen de forma secreta. Ahora es que ya estaba la cosa como más al descaro y la gente como que ya no le importa decir de que lo que practican, pero siempre ha sido algo en secreto, en oculto, y además las fuerzas que se activan son fuerzas ocultas. De ahí viene la palabra ocultismo y el Señor nos advierte no practicar el ocultismo, porque lo que pasa es que se activan entidades en las dimensiones espirituales que son entidades peligrosas. Entonces corremos el riesgo de que pase en nuestras vidas cualquier cosa y vienen con la factura, de verdad. Son entidades que cobran, ellos cobran robo de mente, ellos cobran la vida de familiares, ellos cobran, ellos traen un cobro. La gente los invoca para pedirle favores, que bueno, que para hablar con el muerto, que para salir de una duda, para preguntarle a la abuela dónde dejó el billetito enterrado, para cualquier cosa, pero viene con un cobro. El cobro es
angustia. Hay personas que no terminan de sanar y andan con un nivel de angustia precisamente por todas las prácticas que hicieron, ¿verdad? Y comienzan a ver en su familia, se repite un formato de accidente y las personas pierden vida por un formato. Uno puede ser accidente, otros de la misma enfermedad, otros de formas extrañas, que ahora mismo estamos cancelando todo esto en el nombre de Jesús. Lo estamos hablando, es por el tema el tema de hoy en el seminario, pero no estamos invocando a ninguna entidad. Amén. Tú y yo, aquí estamos, todos los que estamos conectados en este momento, estamos bajo la influencia y el poder de la sangre de Jesucristo. Dilo ahí conmigo. Estoy bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está cubriéndome. ¿Ok? Ahí el Espíritu Santo me está cubriendo. Miren, hay una forma legal de entrar a las dimensiones espirituales y es a través del Espíritu Santo. Cualquier otra forma de conectarse con las dimensiones espirituales es ilegal. Quiero que lo sepas. Y eso trae ilegalidad a nuestras vidas. O sea, ¿cómo gana terreno el adversario en nuestras vidas? Bueno, porque le damos derecho legal basado en la ilegalidad. ¿Sí me explico, verdad? Derecho legal basado en la ilegalidad. Cuando así va ganando terreno, y eso es a través del engaño. Lo estamos viendo que desde el Génesis, ¿no? A través de un engaño, eh, ganó dominio. El dominio lo tenía el hombre, y a través del engaño en el Edén se le entregó ese dominio que le fue arrebatado. Únicamente Jesucristo pudo retomar esa autoridad que se le había entregado al adversario desde el Edén. ¿Ok? Entonces, vuelvo a decir, solamente a través del Espíritu Santo es legal acceder a las dimensiones espirituales. Tú cuando estás orando, tú inmediatamente tú ya no estás en la tierra. Tu cuerpo está aquí. Inmediatamente tú te pones en oración, pero de verdad en oración, no pensando mil cosas, todavía pensando en la novela o en lo que te dijeron o en la cena o la cuenta por pagar. No, te estoy hablando que tú te pones a orar, de verdad que vas a conectar con Dios, que vas a conectar con tu Padre. Desde ese momento ya tú ya no estás en la tierra. Ya pasaste a la otra dimensión. De eso lo tienes que tener seguro. Me disculpan que estoy con inicios de gripe, pero también de eso el Señor me va a liberar. Amén. Me va a liberar. Entonces les decía que hay una forma legal de acceder a las dimensiones espirituales, es a través del Espíritu Santo. Cualquier otra práctica de acceder a las dimensiones espirituales que no sea el Espíritu de Dios, que no sea a través de la oración, es ilegal, y eso se llama cualquier cosa, póngale el nombre que sea: invocación de espíritu, adoración a los muertos, Ouija, tarot, borra del café, consultas a divinos, consultas a los mediums. Los mediums son aquellos que dicen que les bajó ¿cómo dicen? Les bajó el muerto, pues que habla, la persona está hablando y el familiar cree que es su familiar fallecido que está hablando a través de esa persona. Por eso se llama medium, ¿no? Alguien que está en medio de los dos planos, del espiritual y del terrenal, y te hace creer que es el familiar con el que deseas hablar, que te está hablando, y eso es puro engaño. Esos son demonios, activación de demonios. Eso se llama el ejército del cielo, que ahora vamos a hablar acerca del ejército del cielo. Muchas personas confunden lo que es el ejército de Dios, el ejército de ángeles, con el ejército del cielo. Cuando hablamos del ejército del cielo se escucha bien celestial, pero ese se va a suprimir. Dios lo dice en su palabra y lo vamos a leer la cita bíblica donde dice que el ejército del cielo
Dios lo va a suprimir, lo va a desarraigar, porque cuando se habla de ejército del cielo, está hablando ahí de los huestes, de las potestades, está hablando de principados, está hablando de los reinos de tinieblas, de eso, a eso es que se está refiriendo. En nuestra cultura, en esta parte del mundo, eh, es común relacionar el ejército del cielo con el ejército de ángeles, con el ejército que le sirve a Dios. Pero la verdad que no es siempre así. Tenemos que aprender a separar las cosas. Lo vamos a leer en un momento en la palabra para que vean la diferencia en lo que es el ejército del cielo y el ejército de ángeles. Amén. De antemano les digo que eso va a llegar un momento que va a ser enrollado como un pergamino. Eso va a ser suprimido. ¿Ok? Entonces, leamos por favor la página 33. Yo creo que con esta introducción quedó un poquito claro. Si no, pregúntenme, por favor, levanten ahí la manito si tienen alguna pregunta ahora para entrar al tema, la página 33, que ahora mismo el pastor va a compartirles la página. Para los que no tienen el libro, pero yo sé que tú lo tienes, de todas maneras siempre lo compartimos. ¿Lo tienen ahí, iglesia? ¿Lo tienen ahí? ¿Está bien? Amén. Ok. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Sí. Amén, Entonces, amén. gloria a Dios. Entonces dice acá, escuchen, ocultismo, raíz de ocultismo y sus consecuencias. Trae consecuencias, obviamente. Somos seres espirituales ocupando un cuerpo, ¿verdad que sí? Tú eres Así. templo del Espíritu Santo, ya de ahí que tú eres un, un momentito, vamos a poner acá el mute. ¿Te gustas los? Ahí, vamos. Ok. Sí, somos Un seres de segundo. espíritu, seres Entonces, espirituales. ah, ahí estamos, ya. Es que cuando hablan entre el feedback, ahora sí, yo pienso que, escuchen pues, entonces, desde el momento de que tú eres este templo del Espíritu Santo, ya eres un ser espiritual, ¿sí o no? Eso es así. Hemos sido resucitados en nuestro espíritu, estábamos muertos, no estábamos desmayados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos resucitados. Entonces somos seres espirituales ocupando un cuerpo. Dios nos diseñó para que nos relacionáramos con Él en el Espíritu. Amén. Ahí está. Dios nos diseñó para que nos relacionáramos con Él en el Espíritu. ¿Para qué? Para adorarle en espíritu y en verdad, no en la mentira. Es legal relacionarnos con el Creador por medio del Espíritu Santo. Cualquier otro tipo de contacto con las dimensiones espirituales que no sea el Espíritu Santo es ilegal, es peligroso. Según la palabra de Dios, es semejante a prostituirse. ¿Por qué hablamos ahí de prostitución? Escuche bien, existe la prostitución espiritual. Y eso es cuando nos ponemos a servicio de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Existe la prostitución. Mire, una persona, lo hemos hablado acá, una persona que en lo natural tiene esta práctica de inmoralidad sexual, ha compartido su alma con diferentes, con otros seres, con otras almas, porque hay un pacto de sangre, o sea, que lo que sucede con las relaciones sexuales, lo que sucede es que hay fluidos y en esos fluidos hay sangre y el principio es que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, el tener relaciones con otra persona, tú le estás diciendo a esa otra persona que estás haciendo un pacto con esa persona de tal manera que las enfermedades que padece de otra persona, ahora tú las recibes. En ese pacto se transfieren bendiciones y maldiciones. Eso es lo que trato de decir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué habla aquí de prostitución, de el ocultismo? ¿Por qué es comparado a la prostitución? Porque también se genera un pacto con las entidades de las tinieblas, con las entidades que se mueven en las dimensiones de oscuridad. Hay un pacto.
Cuando tú lo invocas, cuando tú pones la confianza, y te vuelves leal, o sea, una lealtad a esa entidad, ahí está, lo que se está produciendo ahí es un pacto. Entonces, cualquier práctica de las que mencionamos, por muy inocente que parezca, porque tengo entendido que ahora la Ouija, hasta las farmacias estas, se venden, ¿verdad? Las farmacias que comúnmente visitamos en este país, ahí están, como un juego de mesa lo tienen. Es impresionante. Y muchas otras prácticas, no, que la borra el café, que espérate me leo el horóscopo. Ahora hay un horóscopo virtual, ustedes lo han visto en las redes sociales, que toca el botón y te dice, haz clic aquí y te dice que para que entonces aparece una frase después. Entonces, oye, eso es falta de identidad, tener que un algoritmo te diga respecto a tu personalidad, quién eres, o darte una palabra de aliento. No, nosotros sabemos que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Creador, que estamos coronados de favor y gracia y somos herederos de su reino. Y eso es lo que nos tiene que basta y sobra con eso, de saber de que somos hijos de Dios y somos herederos de sus promesas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ya expliqué, ¿no? ¿Por qué el término de prostitución? Y vamos a leer ahora Levítico 26 para los que tengan ahí el material. Levíticos, ¿tienes ahí? ¿Lo ven, verdad? Levítico 26. Amén. Entonces dice acá, gracias por ese amén, porque si no, no me doy cuenta de lo que están viendo en pantalla. Dice, en cuanto a la persona que vaya al medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Están viendo? Tener el rostro de Dios en contra de uno es una cosa seria. Eso es una cosa seria. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Ya vamos a ir para allá. Yo quiero explicar bien todo este asunto para después ir a hacer renuncia, secar la raíz del ocultismo practicada por nosotros mismos y por cualquier antepasado nuestro, sea de la línea paterna o sea de la línea materna. La práctica, por muy inocente que haya sido, una lectura de mano, lo que haya pasado. ¿Por qué? Porque eso tiene raíces, eso tiene una raíz, tiene una consecuencia. Y en esta clase, en el nombre de Jesús, vamos a secar esa raíz respecto a lo que es el ocultismo. ¿Está bien? Vean, alguna de ustedes les parece un poco repetitivo que antes, cuando estábamos hablando del perdón, y cuando estábamos hablando de renuncias, también se tocó este tema. Pero es que es necesario pasar todos esos filtros, pedir perdón por toda la práctica ancestral, también el renunciar a esas prácticas ancestrales y propias, y ahora estamos lo que estamos haciendo es secar la raíz de todas esas prácticas. Entonces, aunque pareciera repetitivo, es necesario. ¿Está bien? Es necesario. Entonces, bienvenida Wendy, bendiciones Roger, Yarimar, no sé si está contigo, bendiciones a todos los que se acaban Amén, de amén, conectar. bendiciones. Bendiciones hasta Venezuela, Paula, muchas bendiciones. Gracias Amén. a todos por estar acá. Entonces, Hay una hermana de España también aquí, pastora, Irene. de España, Irene, de España, Dios te bendiga Irene, Sí. qué bendición tenerte. A ver, queremos verte si se puede, ¿no? Gloria a Dios. Qué bendición, qué bueno tenerlo. Vamos a tener una segunda parte. Usted ya les he explicado de una segunda, estamos trabajando el material de una segunda parte de lo que es el seminario de liberación y sanidad interior, porque es que el tema del alma, el alma es muy profunda para que sepas que el alma es igualita a ti. Tú te ves en el espejo
y físicamente, y si se pudiera tu alma verla a la par tuya, es idéntica, ¿ok? Fuiste creado, así como tú te ves en el espejo, fuiste creado en las dimensiones espirituales. Lo que hizo tu cuerpo es tomar la forma de tu alma, la que Dios te dio. Dios te creó así, por eso eres perfecto delante del Señor. Me ama. Eres perfecto delante de Dios. Así es que estamos hablando del tema de ocultismo y decíamos que la palabra viene de ocultismo, viene porque se invocan entidades ocultas de las tinieblas. Y una entidad de estas se mueve en la tierra cuando hay una persona que le da licencia a operar en esta dimensión, porque esta dimensión terrenal no es apta para ellos, pero operan bajo la licencia que le otorga la persona. Lo mismo que pasó en el Edén. Adán y Eva le entregaron dominio. En este plano terrenal le entregaron dominio al adversario y comenzó a operar, ¿no? Y a consecuencia, pues ya sabemos que vino dolor, vino todas las consecuencias, muerte, enfermedad, etcétera. Entonces, lo mismo sucede cuando una persona practica cualquier ocultismo, cualquier práctica de ocultismo, lo que le está dando es dominio, es licencia para operar en la línea generacional, ¿ok? Porque ellos lo que buscan es borrar la línea sanguínea. Por eso el Señor nos habla de un linaje escogido, que somos un linaje escogido. Así es que, ¿por qué? Porque ellos andan buscando el linaje, borrar el linaje. Entonces, la persona que practica este ocultismo ha abierto una puerta donde en base a la ilegalidad le da derecho legal a esa entidad. ¿Está bien? Y hay diferentes niveles. Mira, si tú te has soñado con reprendiendo, fajándote, luchando con demonios, en lengua puedes estar. Si tú te has soñado en eso, tú tienes un llamado de liberación auténtico. Tú te has soñado, y hay niveles de autoridad en las dimensiones espirituales que Dios te lo va a mostrar a qué nivel te ha usado. Ni siquiera tienes que tener de frente a la persona. Hay personas que se mueven liberando un principado de demonios, de la bruja ciega, que esa ataca a la gente de autoridad, a los presidentes, y Dios puede usarte incluso sin tener a ese hombre o esa mujer que está en un cargo presidencial. Tú lo sueñas y tú estás luchando y atando y echando fuera y secando a esa entidad que está atacando a esa autoridad. Hay diferentes niveles de autoridad en el asunto de liberación. Hay personas que serán usadas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de gobierno, a nivel de pueblo. Hay un espíritu que se mueve que se llama vejación, que ese domina a pueblos enteros que están sometidos. Usa a una sola persona para someter una nación completa. Ustedes saben que eso nosotros lo sabemos. Y eso se llama vejación, porque somete. Entonces hay que conocer con quién estamos luchando, contra quién estamos peleando y qué nivel de autoridad tenemos para poder entrarle a ese asunto. Siempre cúbrete con el poder de la sangre de Jesucristo. Declárate invisible al mal, que cuando tú estés haciendo o despierto o dormido, una obra de la que Dios te está mandando a hacer, una asignación, tú sabes que te estás custodiado por el ejército de ángeles, por los ángeles que se te asignaron desde el nacimiento, porque tenemos ángeles asignados desde el nacimiento. Hay quienes tienen uno, hay quien tiene dos y otros que tienen una compañía, una custodia de ángeles, dependiendo de la misión, de la asignación que Dios te ha dado. ¿Está bien? ¿Por qué hablo de sueños? Porque
De dos o tres maneras habla el Señor, y una es a través de visiones, de sueños, estás despierto, también todo el tiempo el Señor está hablando, y en sueños, y creo que lo estoy mencionando porque seguramente alguien acá se está acordando de algún sueño que ha tenido, y me gustaría que lo compartan. Yo no quiero hablarles de mis sueños, porque yo cuando enseño, yo evito hablar de mí, porque si no la atención va a venir para mí, y el que enseña tiene que llevar la atención de los discípulos, de la iglesia, la tiene que llevar es al Señor. Las personas que hablan de sí mismos, que hablan de su yo, yo soñé, yo ungí, no es que yo practico silicio, no es que entonces lo que están es una prédica testimonial, que no está mal tener prédicas, o sea, hablar de las experiencias de uno, pero si todo el tiempo la persona habla, cuando enseña, habla de sí mismo, eso significa que no tiene un mensaje, sino que tiene que hablar de su testimonio, de sus experiencias, porque de lo contrario no hay un mensaje pues de la palabra. ¿Sí me expliqué esa parte? Cuando tú escuches a un predicador hablar de sí mismo, no lo juzgues, pero tú ya sabes pues que está a nivel de predicación testimonial. ¿Ok? Lo que tenemos que evitar es hablar de nosotros. Siempre lo que tenemos que es hablar de qué, del mensaje, impartir el mensaje, porque es la palabra de Dios que va a entrar como una espada y que va a operar en la persona y va a separar luz de tiniebla del alma, ¿verdad? De lo que está por dentro de la persona. Amén. Pero si hablamos de nuestras propias experiencias, bueno, sí, está bien, excelente, por ahí viene el incrementar la fe, porque bueno, viene por el oír. La palabra de Dios también se incrementa la fe, un testimonio incrementa la fe, dicen las personas, bueno, se le pasó a ella, me puede pasar a mí también, voy a creer. Sí hay una obra detrás de una prédica testimonial, pero comenzar a hablar de uno mismo siempre, yo unjo, lo que pasa es que yo oro 10 horas al día, lo que sucede es que yo practico silicio, que yo me leo la palabra, la Biblia entera, 3 veces en el año, y ella está hablando de la persona, está hablando del yo, hay un yo ahí todo el tiempo, el yo. Entonces, significa que no tiene un mensaje en concreto de la palabra y tiene que recurrir al yo, ¿ok? Bueno, entonces, por eso les digo, yo no les voy a hablar de los sueños míos, pero seguramente ahora que estamos hablando de este tema, tú pudiste haber tenido un sueño que estabas peleándote con una entidad de la oscuridad. Dios estaba ahí contigo. Sí, Señor, ahí estabas tú. Mire, ahí estaba el Señor, de verdad, el Espíritu Santo contigo, aguardándote la espalda, porque nadie regresa de una batalla después de esa si si el Espíritu Santo no está con la persona. Pero es que el nivel de autoridad que tú tienes, el nivel de autoridad, pídele al Señor de ver el nivel de autoridad que tú tienes en las dimensiones espirituales. Pídeselo y él te lo va a conceder. ¿Qué nivel de autoridad tú tienes? El nivel de autoridad. Existe como las mismas jerarquías con los ángeles, ¿verdad? Las mismas jerarquías que hay serafines, querubines, están los ángeles que llevan mensajes, está el capitán del ejército de ángeles. Existen jerarquías, así también existe la jerarquía de autoridad en la iglesia. ¿Está bien? Entonces, volvamos al tema de lo que es ocultismo. Decíamos que se relaciona casi siempre cuando la Biblia habla de lo que es ocultismo, habla de prostitución. ¿Por qué? Porque la persona se prostituye en pos de entidades demoníacas, se prostituye en pos, se inclina a ellas, pone su confianza en ellas, le es leal. Entonces, de por ahí es que habla de prostitución, lo relaciona. La idolatría es prostitución espiritual, es prostitución. Ahora vamos a leer un poquito sobre los lugares altos. Los brujos buscan lugares altos, montañas, cimas. Ahí hacen sus altares bajo árboles frondosos también y llevan sus ofrendas. Llevan sus ofrendas a lugares
bajo árboles frondosos. Hay gente que adora a los ángeles. ¿Existen entidades en los árboles? ¿Existen entidades en los árboles? Sí, claro. ¿Existen entidades en las sombras? Sí, también existen entidades. Cuando tú de repente ves algo, que una sombra que se está moviendo, hay entidades que se ocultan en las sombras, en los árboles. Existe y hay gente que lo sabe y le adoran a los árboles. Sin mencionar nacionalidades, pero para que tengan una idea, toda esta gente que cree en duendes. Aquí se practica la fiesta del San Patricio, que la gente se pone de verde. Esos son culturas nórdicas. Ya ahora ya dije, en los países nórdicos, de donde la gente es pelirroja, bien pecosa, los ojos grandes, verdes. Toda esa gente adora a los árboles porque saben que ahí se mueven entidades. Y en la sombra de los árboles se mueven entidades también. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Es conectar con unas dimensiones espirituales de las que ancestralmente han venido practicando. Y eso también se llama prostituirse espiritualmente, ¿ok? Entonces, volviendo a Levítico 26, vamos a volver a compartir aquí la página, por favor. Ayúdame a compartir. Estoy con gripe, por si acaso me escuchan medio gangosa, es porque ando con gripe. Entonces, Levítico 26 decíamos que en cuanto a las personas que vayan a los medios, a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré en su pueblo. Pos significa inclinarse, servirle o estar de acuerdo. ¿Ok? Eso significa. En pos. Lo que se llama aquí en la cervical, cuando la persona dobla la cervical, así, eso es una expresión del cuerpo, es una expresión del cuerpo de adoración. Desafortunadamente, tú vas a ver a personas haciendo ese gesto y lo hacen de manera involuntaria. Yo no creo que lo hagan de una forma consciente, pero yo he visto de verdad experiencia de gente que se postra de esta forma a otras personas. Lo vi en una reunión con una mujer que se decía profeta y miraba a la persona que la había invitado, que cada vez que esta mujer autollamada profeta, entonces la dueña de la casa se le inclinaba. Eso es pos, eso es inclinarse. Ahí tú ves un espíritu de idolatría, de adoración, para inclinarse. Hablo de la cerviz porque cuando se habla del yugo opresor, es en la cerviz. Hay espíritus que se adhieren acá, que se adhieren al yugo, el yugo opresor, el que oprime. En ocasiones tú vas a sentir cuando estés liberando a alguien, meterle la mano, Dios te lo dice, te dice, pon la mano acá. Te está mandando a podrir el yugo. Eso es lo que te está diciendo el Señor. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Están orando por alguien y Dios te dice, mete la mano detrás de su cuello. Y tú cuando metes la mano ahí, estás pudriendo el yugo opresor. Los demonios que se van, que desde el nacimiento pueden estar ahí operando. Es increíble. Y hablo del nacimiento porque hay un derecho por línea generacional que va a seguir operando en la siguiente generación. Entonces agarran a los bebecitos que están naciendo y está el yugo opresor. Y la iglesia está llamada a liberar al cautivo y por eso es que está la unción del Espíritu Santo sobre ti para liberar al cautivo, dar apertura de cárceles a los oprimidos, ¿verdad? Para eso que tienes la unción del Espíritu, no para decir que somos ungidos, no. Es para liberar al cautivo, para eso es la unción. Entonces, vamos a volver a compartir, ayúdame ahí, por favor.
Vamos a compartir otra vez. Estamos en la página, creo, 33, ¿verdad? Ok, entonces aquí dice, existe un principado detrás de toda práctica de ocultismo. Lo saben, ¿verdad? Principado, porque siempre hay un príncipe de las tinieblas detrás de un principado. Cuando se nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes. Y está hablando que hay un príncipe. Detrás de cada principado hay un príncipe de las tinieblas. ¿Está bien? Entonces, existe un principado detrás de toda práctica de ocultismo. Se llama el ejército del cielo. Y al inicio les estaba diciendo que nosotros cometemos el error de decir el ejército del cielo, lo asociamos al ejército celestial, al ejército de los ángeles. No. Vamos desacostumbrándonos, porque estamos acostumbrados a relacionar el ejército del cielo con el ejército de los ángeles. Ustedes van a ver lo que va a pasar con el ejército del cielo. Ya lo vamos a leer. Entonces dice, existe un principado detrás de toda práctica de ocultismo, se llama el ejército del cielo, relacionado a la reina del cielo que dirige la idolatría y el ocultismo. Ese es el principado liberador al que tú te enfrentas cuando vas a liberar, cuando tu autoridad es territorial. Tú tienes que desarmar el principado primero. Si tu llamado es liberar un país, liberar una ciudad, tú sabes el nivel de autoridad que Dios te ha dado. Tú tienes que desarmar primero el principado, acusar al príncipe que está detrás del principado, acusarlo en la corte celestial. Es decir, que buscas a Dios no como padre para pedirle, sino que lo buscas como juez, para que emita juicio en contra del príncipe que está detrás del principado, que está tomando una ciudad, un barrio, un país, o el principado sobre una familia, que todos mueren de la misma enfermedad, que todas las mujeres son divorciadas, que todas han pasado por abortos, que todas, que hay un espíritu ahí repitiéndose, ahí hay un principado operando. Entonces tú tienes que luchar contra el principado. Ahora, si a ti te queda duda que tu autoridad es territorial, tú hablas con Dios. Pídeme, dice el Señor, que yo te lo daré. Pero tienes que estar seguro. Si tú no has liberado a una sola persona y te vas a ir a liberar un país, no va a pasar. Primero es el entrenamiento. El Señor te manda a liberar a alguien de un vicio. El Señor te está capacitando y te presenta diferentes situaciones donde tú puedas desarrollar tu llamado de liberador. ¿Está bien? Hay gente que tiene autoridad hasta de liberar la tierra. Bueno, el Señor dijo, estoy buscando a uno que se ponga en la brecha para que levante murallas de justicia alrededor de la tierra, y no lo encontré. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hay diferentes niveles de autoridad. Ahora, ok, ya hablamos, ¿no? El ejército ¿qué? Sujei. Adelante, vamos a parar aquí y después seguimos. Adelante, Sujei. Eso me pasó, pastora, lo que está diciendo, cuando fui en un momento a Nicaragua, pero antes de todo esto, ya el Señor aquí me había preparado para todo lo que iba a enfrentar, pero sin saber, llegando a Nicaragua, a mí me visitó un profeta que yo no lo conocía, ni tampoco mi familia lo conocía. Y el Señor lo mandó y le dijo que nos avisara a nosotros de que ayunáramos 3 días seguidos. Sí, y nosotros pues íbamos con todos los planes del mundo y pues decíamos, vamos a ir a la playa, vamos a ir al mar, vamos a ir aquí, vamos a ir allá. ¿Iban de vacaciones? No, menos a ir a reprender o a ungir o a hacer cosas. No, nadie va de vacaciones. Sí, Siempre se va y no, hicimos caso, ayunamos los 3 días
supuestamente íbamos a ir a orar por un enfermo. Era una Ya persona que estaban estaba en enferma. Nicaragua cuando el profeta les dijo que se pusieran en ayuno. Sí, nosotros llegamos y llegamos en la noche y el siguiente día a las 7 de la mañana estaban tocando la puerta de que el Señor le había revelado al profeta de que habían llegado 3 personas extranjeras de aquí de los Estados Unidos. Y que Nosotros le preguntamos a mi hermano, ¿tú lo conoces? No, no, yo nunca lo he visto. Dice, aquí nadie lo conoce, dice, él no es de acá. Cuando, bueno, nos dio el mensaje, hicimos caso, ayunamos los 3 días, después apareció, pues que a los 3 días volvió y dijo, pues que él, si habíamos hecho el ayuno, nosotros le dijimos que sí. Y dice, bueno, ustedes van a ir, dice, a una misión. Y la misión era que íbamos a ir a orar por un enfermo, nos habían dicho. Pues era fuera de Managua. Cuando llegamos se pusieron un montón de obstáculos y obstáculos y obstáculos que nosotros pero íbamos llegaron. Sí. como superando todas esas barreras. Al llegar, estaba un pastor y varias personas y nos dice él, pero ya estaban de pie y solo estaban como esperando. ¿Mm? Y dice él, ahora sí, cuando nosotros entramos, dice, ahora sí, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Dice, ahora sí estamos completos, dijo el pastor. Estaban uniendo Eh, fuerzas. Ujú. Ajá, pero nosotros no conocíamos absolutamente a nadie, ni a la persona que nos llevó ahí también, pues no conocíamos a nadie. Ok. Ya el pastor Israel aquí ya nos había dicho que si nosotros llegábamos a orar por alguien y si había alguna liberación o algo así, que nosotros cerráramos, que los demás cerraran los ojos, solo el que está liberando es la que tenía que estar con los ojos abiertos. Sí, eso. Él como que ya presentía todo eso, que él nos preparó mentalmente con todo. Estando allá, pastora, mire, empezó la oración y ahí puse eso sin saber, pues hasta ahora es que me estoy dando cuenta que usted lo está diciendo. ¿Mm? Una mano, pues primero el pastor oró, empezó orando, pero estaba, según yo todavía estaba pensando que era enfermedad y era una muchacha, no era un varón. ¿Ah? Y el pastor oró y la muchacha cayó. Y entonces algo a mí me venía en el oído y en la mente que me decía, que el oído se me puso caliente y rojo y me decía, levántala que está mintiendo. Está mintiendo. Me lo dijo 3 veces y a las 3 veces yo volteo a ver al pastor y como que estábamos conectados en el mismo espíritu, ¿Mm? porque usted sabe que uno no puede estar, no puede venir a un lugar y sobrepasar por encima de cualquier autoridad que esté ahí. Sí, eso. Entonces pues eso también me lo enseñó el pastor Israel. ¿Mm? Estando ahí, nosotros empezamos y entonces lo volteó a ver a él y le dijo, le hice así como de señas, que qué hacía y me dijo él que le entrara, pues como Entrar, sí, es que a pura seña, se tiene que ¿sí? tomar turno de una liberación. Sí, a pura seña. Y mire, pastora, yo le dije a estas personas, estaba en el piso y le digo, levántate en el nombre de Jesús. Cuando yo le digo eso, se levantó, pero gritando con voz de hombre. Ya no era como la mujer, sino con voz de hombre. Y entonces, y empezó, y yo vine y puse la mano mía aquí en el cuello y la otra en el corazón. Mm. Ahorita que usted dijo eso, yo me acordé y dije, oh my God, dije igualito como que si me estaba viendo cuando lo estaba haciendo allá. Sí, al cuello. Sí, Dios te y la otra de mano en la el mano, que hay corazón. yugo opresor. Ujú. Sí, y dicho y hecho, ahí empezó ella a ser libre, la muchacha. Y Gloria a Dios. sí, después el Señor nos reveló a dónde la estaban, parece que le hicieron brujería, y la brujería estaba oculta en un peluche que lo tenía de almohada. Y cuando de la nada empezamos, yo sé que no es de la nada, porque la misma presencia del Señor es la que lo lleva a uno con las pláticas ahí también. Ujú. Nos lleva a la plática y yo empecé a decirle, mira que con mi hija cuando era pequeña, el Señor me dijo que sacara todos estos peluches así, así, y de la nada ella dice, mira, dice, fíjate que yo tengo algo ahí, dice, un peluche, dice, y cada vez que me acuesto es cuando empiezo a sentir eso, y le digo, y a las meras 12 en punto es cuando ella empezaba a sentir, y dice que habían ido a orar, iban a reprender y todo, pero que no habían llegado exactamente donde era. Y sí, ahí estaba la brujería, en el peluche. Le vendieron al esposo ese peluche para que se lo regalara a ella para el día de San Valentín, que le llaman ellos. Ujú. Y él se lo regaló con buena intención, pero
parece que quien se lo dio fue con una mala intención, se lo vendió con una mala intención, ya estando la brujería adentro del peluche. Y el Señor rompió eso y desde ese entonces esa muchacha pues fue libre. Pero me Wow. acordé ahorita de eso, de esa experiencia. Gracias por compartirlo, Sujei. Así es, tenemos que orar por las cosas nuevas, incluso porque hay fabricantes que pactan el producto con entidades demoníacas para que les vaya bien en sus negocios y no, y bueno, uno sin darse cuenta viene, se compra aquella ropa, se compra aquella cosa que uno va a llevar a su casa y eso está pactado. Tenemos que orar por todo, santificarlo. Eso es una cosa sencilla, solamente presentarlo delante de Dios y santificarlo en el nombre de Jesús. Y si son usadas mucho, con mucha más razón, porque en la ropa hay una carga que deja a la persona, una carga espiritual. La Biblia habla de la ropa. Las ropas sacerdotales, le decía el Señor, donde toque tu ropa, la ropa sacerdotal será santificado. Si tocaste una planta, la planta va a ser santificada. Si tocaste una mesa, la mesa va a ser santificado. Eso fue una ley en los Levíticos, que las ropas sacerdotales santificaban donde fueran por donde pasaran. Entonces sí hay algo, ¿verdad? En lo que es la ropa. El siervo del profeta Eliseo, cuando recibió la ropa que le dio Naamán tenía lepra, fue sano, pero al recibir él esa ropa, porque él pidió ropa para un cuento que le dio ahí, le dijo que habían unos profetas que habían llegado de visita y le entregó ropa, la lepra se le pasó al siervo de Eliseo, y no solamente a él, sino que también a la generación. Hay algo, cosas con la ropa. Gracias, Sujei, por haber traído ese aporte al seminario. Todo es útil, todo nos sirve, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Así es que vamos a seguir por acá. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, sigamos entonces. Dice aquí, hablábamos de lo que es el principado y el príncipe que está detrás de cada principado, ¿verdad? Eso lo tenemos que tomar en cuenta para desarmar todo lo que es, eh, lo que es el principado en el nombre de Jesús. Entonces ahora, bueno, eso está relacionado con la reina del cielo, que ya sabemos que es un principado, que es el que maneja toda la idolatría y el ocultismo. Ahora, se posicionan en lugares altos y la gente rinde culto hasta el día de hoy y bajo árboles frondosos. Leamos segunda de Crónicas 33:3-5. Mira, yo sé que ahora tú vas a andar viendo a la gente lo que hace cuando van debajo de los árboles. Fíjate, observa a las personas cuando pasan por un lago, cuando van a los mares y por ahí sacan un papelito y comienzan como a dar alguna plegaria. Todo eso son pactos con las entidades que están en las aguas también, ¿ok? Hay una nacionalidad que tiene a una virgen, que adoran a una virgen que porque es, y hacen culto como el culto que la sacan de las aguas. Esos son representaciones de las entidades que habitan en las aguas también. Entonces, dice segunda de Crónicas 33:3-5, dice, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Este es un rey, está hablando de un rey de Israel, donde Ezequías había derribado los lugares altos y vino él, los levantó, porque él hacía todo lo malo delante de Dios. Levantó también los altares a Baal e hizo a Aceras. Acera y Baal son entidades diabólicas. Baal es el diablo y Acera es una entidad femenina que también es del mismo principado de la reina del cielo. Entonces dice, y adoró a todo el ejército del cielo, fíjense bien, de los cielos, y le sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos. El ejército, no los ejércitos, el ejército de los cielos
en los dos atrios de la casa del Señor. Veamos qué es lo que dice respecto a esto. Ya vamos a ver ahí donde dice que se va a consumir el ejército del cielo. Está hablando de principados, de potestades. Todo eso va a suprimirse. Vamos a hablar de eso en un momentito. Entonces, escucha con atención. Dios ha sido provocado. La humanidad no se cansa de provocar la ira de Dios. Continúan con sus prácticas de idolatría, de ocultismo, de adivinos, de medium, de falsos profetas que cazan las almas, que las atrapan como se atrapa un ave al vuelo. Los falsos profetas, eso es lo que hacen. Cazan las almas. Hay gente que le tiene más devoción al profeta que a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que habla. Pero si el profeta dice algo, ay, Dios mío, cierran la Biblia por estar oyendo al profeta. Eso es que su alma ha sido atrapada como una ave en su vuelo. Aquí está la cita bíblica. Dice acá, vamos a leer Segunda de Reyes 21:6. Hizo pasar por fuego a su hijo. Eso es una práctica de hechicería. Usó la adivinación y trató con los medium y con los espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole al ira. Y vea, yo le voy a decir algo. Alguien que provoca a ira al Señor con todos estos temas, vienen los ay de Dios. El otro día en una intercesión, el Señor me dijo, enséñale de los ay, existen los ay de Dios. Ay de ti, Jerusalén. Ay de ti, Corazín, decía Jesús. Si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho todos los milagros que se han hecho en ti, con seguridad se hubiesen arrepentido. Ay de ti. Y existen los ay de Dios. El ay. Pronto vamos a comenzar con los ay. La humanidad entera va a entrar a la temporada de los ay de Dios para aquellos que no quisieron obedecer, aquellos que les da igual servir o no servir, aquellos que están en la iglesia como por no quedarse en su casa. Me da tristeza hablarlo, pero es verdad, hay personas que llegan solo con un espíritu de juicio a ver qué habló el pastor, la pastora, que como, oye, no llegan con el espíritu para recibir, sino que más bien a enjuiciar, atrayendo juicio para sí, porque eso es lo que nos enseña la palabra. El que juzga atrae juicio para sí. Entonces, existen los ay de Dios. Y estas personas que practican ocultismo viven en un eterno ay. ¿Por qué? Porque se asociaron, pactaron con entidades ocultas. ¿Está bien? Y pasan muchas cosas en sus familias que, bueno, no las vamos a mencionar acá. Entonces, luego vamos a ver, vamos a compartir otra vez. Me levantan la manito si alguien tiene una pregunta, por favor, ¿está bien? Entonces, dice acá Ezequiel 13:18. Y di, así dice el Señor Dios, ay de los que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velo para las cabezas de las personas de toda talla. Escuche bien, de toda talla, de niños y adultos, de toda talla, con el fin de cazar las almas. Cazaréis la vida de mi pueblo y preservaréis su vida, dice el Señor. La otra vez nosotros hablamos de esto. Hay una práctica de hechicería, hay una práctica de ocultismo donde la persona que va a consultar a un medium, a un espiritista, lo que hace es tomar una cinta y comenzar a enrollarla en las coyunturas. Comienzan a enrollar, se la pasan por acá, enrollan todo, atan la mano derecha. En la derecha es rectitud, simboliza justicia, rectitud. Entonces, estas personas, estos espiritistas, lo que hacen es atar las coyunturas
Y según la palabra, lo que acabamos de leer, practicaban también en las vendas mágicas. Existen vendas mágicas. Lastimosamente, hay iglesias operando bajo vendas mágicas, operando bajo esos velos que les ponen en su cabeza para no ver, y aún cuando se les dice las cosas, no las reciben, no las entienden. Puede estarle diciendo al hermano y no las entiende porque esa persona está operando una venda mágica sobre de ella. Ya no escucha la palabra, ya la palabra no le redarguye, ya no hay un temor santo reverente, ya no atiende el llamado. Hay personas que ahora mismo están sentadas porque hay una venda mágica operando. En vez de estar sirviendo, en vez de estar predicando, en vez de estar sirviéndole al reino, no lo hacen y teniendo el don, teniendo el talento, pero está operando una venda mágica. Tú como liberador, tú tienes que orar a donde te lleve el Señor, decir toda venda mágica cae, que cuando yo entre a ese lugar en el nombre de Jesucristo, liberación comienza a producir y las vendas mágicas son rotas, los velos son rotos en el nombre de Jesús. Diga, Jorge, levantó la manito. Pregunta, hermana. No sé, yo aquí en este país no mucho lo he visto, pero en los países de nosotros, cuando los babies son recién nacidos y por primera vez salen a la calle, acostumbran ponerle una cintita roja. ¿Eso es una venda mágica? No, esa es tradición. Ok, Eso es esa era mi tradición, duda. sí, eso es tradición. Lo hacen como para librar al niño del mal de ojo. Dice, Mal de ojo. ajá, dice, vamos a librar al niño mal de ojo. Ahora en la actualidad lo que hacen es un ojito. Ustedes han visto en el comercio un Ojito de ojito, Santa Lucía. ¿cómo? Le dicen ojito de Santa Lucía. Ajá, un ojito blanco con un puntito azul. Es Ajá, comercio. Y dice, esto te va a liberar el mal de ojo. ¿Cuál es el mal de ojo? Ustedes saben, la vista tiene energía, ¿sí o no? Que cuando tú llegas a un lugar, tú sientes ajá. que te están viendo, tú volteas a ver y efectivamente te están viendo. ¿Sí o no? Amén. Ok, Así es. entonces, sí, porque la visión es una energía. Tanto así que cuando tú te ves al espejo, el espejo refleja tu imagen y tú lo que estás viendo es tu energía proyectada en ese cristal. Es energía. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dicen esto del mal de ojo? Que para evitar la envidia, para evitar esas cosas, mira, a ti lo que te va a librar de todo y a tus hijos es el poder de la sangre de Jesús. Sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que te libra, Amén, amén. el poder de la sangre de Jesús. Entonces ha quedado como tradición lo del hilito rojo y ahora actualmente pues inventaron a manera de comercio el ojito ese de blanco con azul. ¿Alguien más está hablando? ¿No? ¿Todo bien? ¿Está bien la explicación, Jorge? Amén, amén. Ok. Entonces, sigamos por acá. Si estamos hablando de muchas cosas acá, ¿no? Estamos hablando de la raíz de idolatría, de la raíz de ocultismo, que la vamos a secar en el nombre de Jesús. Voy a avanzar un poquito ahí porque quiero llegar a esa parte, esa declaración, y me van a regalar unos 15 minutitos más. Son las 9:07. Me van a regalar unos minutitos más porque quiero llegar a eso. ¿Está bien? Entonces, ok. Dice en Isaías, vamos a compartir acá. Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se consumirá. ¿Se dan cuenta que ahí no está hablando de ángeles?
Nosotros relacionamos el ejército de los cielos como ángeles. No, cuando la palabra habla de ejército, el ejército de los cielos, está hablando de potestades, principados, de todo eso. Pero eso se consumirá. Se consumirá. Y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la higuera. Mire, me voy a detener aquí al inicio. Todo el ejército de los cielos se consumirá. Mira, eso de consumirse, el término hebreo original se relaciona a cuando fueron consumidos los hijos de Aarón cuando presentaron fuego extraño. Escúchame con atención. Cuando los hijos Nabot y el otro hijo de Aarón presentaron fuego extraño, porque primero Dios no les mandó a presentar ese fuego. Dice que fueron consumidos, que salió fuego y que fuego de Dios y que los consumió. Pero cuando tú estás leyendo eso con mucha atención, te vas a dar cuenta que cuando Moisés se hizo cargo de la situación, envió a que fueran a sacar sus cuerpos y sus vestiduras. Entonces la pregunta es, espérate un momentito, ¿cómo que si fueron consumidos, sacaron sus cuerpos y las vestiduras? O sea que ni las vestiduras se quemaron. ¿De qué fuego está hablando? Eso está, ya te digo, en Levíticos. Levítico 10. En Levítico 10. Te lo doy de tarea para que lo leas. Solo te voy a hablar a partir del primer versículo. Solo te voy a hablar un poquito, porque cuando tú lo leas, lo comprendas en este sentido. Escúchame bien. Esto que habla acá, Isaías 34:4 en tu libro, que dice que todo el ejército del cielo se consumirá, es exactamente lo que le pasó a estos hijos de Aarón que fueron consumidos. Pero la ropa ni se les quemó, ni el cuerpo. Entonces, ¿de cómo fueron consumidos? Lo que dice en el original es que pasaron del plano de la existencia al plano de la inexistencia. Es decir, que Dios ordenó que sus almas desaparecieran para siempre. Ustedes saben que las almas son eternas. Tú tienes una alma ocupando un cuerpo, pero tu alma es eterna. Tu alma no está sujeta ni al tiempo ni al espacio. Cuando tú te sueñas, te sueñas volando, tú te sueñas que estás en otro país, tú te sueñas en diferentes lugares, porque cuando estás soñando, tu alma no se sujeta ni al tiempo ni al espacio. Está sujeta al tiempo y al espacio cuando aquí adentro, pero aún tu mente puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando dice consumir, es que su alma desaparezcan eternamente. Nosotros, aunque muramos, resucitaremos juntamente con Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que nos dice la palabra. Pero ¿qué es lo que va a resucitar? En un cuerpo glorificado. Tu alma sigue existiendo. Es eterna, porque tu alma es una chispa de Dios dentro de ti. Entonces, cuando dice acá que el ejército de los cielos, y lo repito, el ejército de los cielos, no los ejércitos, el ejército de los cielos, porque está el ejército de los ángeles también. Entonces, el ejército de los cielos se refiere a potestades, a estas entidades que se mueven en el ocultismo. Todo eso va a ser consumido. Es decir, que del plano de la existencia, así sea el plano espiritual,
de la existencia, van a pasar al plano de la inexistencia. Serán completamente consumidos, como fue consumido el alma, las almas de los hijos de Aarón, que fueron y presentaron fuego extraño. Porque cuando habla ahí que fueron consumidos, que fuego de Dios salió y que se consumieron, no están hablando ni de sus cuerpos, porque hasta las vestiduras quedaron intactas, sino que están hablando de su alma, que pasaron a un plano de inexistencia. O sea, la chispa de Dios, el Señor dijo, hasta aquí llegaron. Consumidos completamente. Y eso es lo que va a pasar con los principados, las huestes que están, las huestes que se mueven en la área celeste, con todo ese ejército que fue tomado en el segundo cielo como un centro de operaciones. Todo lo que trabaja con ocultismo, todo lo que trabaja con hechicería, todos esos principados van a ser consumidos, inexistentes. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, tú ya puedes irlo debilitando, porque para eso tienes la autoridad. Cuando tú te encargas de ponerte de acuerdo con el Señor, a llevar a juicio a todos esos principados, tú ya los estás debilitando, tú los estás acusando para que vayan siendo consumidos. Pero va a llegar un momento en que todo eso dice que se va a enrollar como un pergamino. Y va a ser cuando todos los enemigos de Cristo estén otra vez bajo sus pies. Tú ya puedes ir trabajando en eso. Lo que tú ves es todavía las áreas en tu vida, lo que tú ves en tu familia, lo que ves en ese hombre, lo que miras en tus hijos, lo que ves que está operando. Porque hay una operación. La gente hace lo que hace no porque le da la gana, sino porque está siendo influenciado por esas entidades que se mueven en las áreas celestes. Y tú cuando suprimes poder, cuando tú le suprimes poder a eso, estás haciendo lo que Dios va a hacer un día con todos. Tú ya puedes, con la autoridad que tienes, iglesia, tú ya puedes suprimir poder a todas esas entidades. Amén. A la pobreza, a la miseria, a las oportunidades que se van, que llegaron, que se fueron. Entonces tú ya puedes suprimirle poder a todas esas entidades, a la enfermedad, en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Ahora, dice, el principado del ejército del cielo será consumido. Se marchitará como una hoja seca. Cada vez que la iglesia de Cristo se levanta en el nombre de Jesús, estamos derribando la maldad. Precisamente lo que les acabo de explicar. Jesús apareció, voy a compartir para las personas que no tienen el libro. Dice, Jesús apareció para deshacer las obras del diablo a través de Jesucristo, en su nombre, la iglesia de Cristo, tenemos la autoridad para cortar con toda práctica de idolatría, ocultismo y cortar con sus consecuencias. Estamos finalizando la página 34, regáleme 10 minutitos nada más. Dice Lucas 3:9. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En Mateo 15:13, ya les explico un poquito esto. Mateo 15:13 dice, pero él contestó y dijo, toda planta, este es Jesús hablando, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Que sea esa tu oración. Toda planta, escucha, porque las plantas dan fruto. Y entonces yo hablé de las operaciones de los espíritus nocturnos que llegan a plantar semillas en nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado sea desarraigada. Aquí está hablando de raíces. Secarlo desde raíz. Entonces, tanto la idolatría como el ocultismo tiene raíz. Según estos versículos, el hacha ya está puesta a la raíz.
Nuestro Padre desarraiga toda planta que no ha sido plantada por Él. Si secamos la raíz, más nunca volveremos a comer de los frutos de estos árboles. Llámese a la situación en la que estés pasando, ¿ok? Si tú detectas, identificas áreas de rebeldía, tú secas esa raíz de rebeldía. Lo que vayas identificando en tu vida, en tu casa, tú secas desde la raíz. Si tú no secas la raíz, este árbol vuelve a crecer. Hay que desarraigarlo por completo. Entonces, si secamos la raíz, más nunca volveremos a comer de los frutos de esos árboles. En el poderoso nombre de Jesús, vamos a secar la raíz de ocultismo, de idolatría y de cualquier otro pecado. Entonces, todos juntos digamos, en el nombre de Jesús, seco la raíz de ocultismo. No produce frutos en mi vida, ni en mi familia, ni en mi generación. Ordeno ahora que todo lo que me ha sido robado a través del ocultismo ancestral me sea devuelto en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo puedo percibir ahora en mi espíritu que aquí está pasando algo, que se están rompiendo, que se está desarraigando raíces de ocultismo de la línea paterna y línea materna, que estaban vivas y te estaban cobrando. En el nombre de Jesús, a esta hora desarraigamos toda raíz de práctica de ocultismo, de cualquier práctica que fueron realizadas por nosotros mismos, por nuestros padres, nuestros abuelos y los padres de ellos. Espíritu Santo, tú estás visitando hasta la cuarta generación, secando raíz de ocultismo en el nombre de Jesús. No volveremos a comer los frutos de las raíces de la idolatría y de ocultismo y de ningún pacto que hayan hecho nuestros antecesores en el nombre de Cristo. Dígame, iglesia, dígame. Yo sé que tengo los micrófonos cerrados, pero tú dígame, iglesia, ¿dónde estás? Amén, amén. Ahora, en el nombre de Jesús, Nombre de Jesús. seco la raíz del espíritu de poder de hechicería que ata el alma, que motiva a tener ese tipo de experiencia. Cierra la puerta del ocultismo en las dimensiones espirituales. En el nombre de Jesús se seca toda raíz de ocultismo de los espíritus comprometidos con la raíz de ocultismo. Se seca la raíz de la miseria, de la pobreza, del fracaso, la muerte prematura, de las enfermedades generacionales, robo de mente, manipulación provocado por la brujería, cartomancia y toda práctica oculta sea secándose en mi línea generacional. En el nombre de Jesús. Repita. En el nombre de Cristo Jesús. Repita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Repita ahí. En el nombre de Jesús corto y quiebro la raíz del orgullo en mi vida. El orgullo solo trae destrucción, iglesia. En el nombre de Jesús corto y quiebro la raíz del orgullo en mi vida. Pido perdón si en algún momento he tenido un espíritu no enseñable, que me rehúso a aprender las verdades de Dios. El espíritu no enseñable es aquel que te dice no obedezcas, lleva la contraria. No, lo que pasa es que tú tienes la razón. No te dejes. Ese es el espíritu no enseñable. No recibe corrección. No rcibe consejo. Está la opinión y la sabiduría propia muy enaltecida.
Dice la palabra, al necio ni lo corrijas porque te ganas un enemigo. Lastimosamente estamos viviendo tiempos donde la iglesia no se deja corregir porque se van de la iglesia. Lastimosamente a la iglesia no se le puede decir, ve papito, anda renqueando, ve que estás chueco en esto, oye, mira que yo te dije algo y ahí mismo me llegaste la contraria, mira, te pusiste a patinar, te autojustificaste, comenzaste a decir, no, es que yo, es que aquí, es que yo, es que lo otro. Espíritu no enseñable. Hay gente a la que igual no se puede corregir. Déjalo así, que Dios se encargue de la persona. Porque si dice sí, es malo. Y si dice no, también es malo. Entonces, a ese no se le corrige. ¿A quién corrige? Al sabio. Porque el sabio te va a agradecer la corrección. Y te va a decir, de verdad, pastora. Sí, 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 mire, no me había dado cuenta. Oye, no va a volver a pasar. Y aprende. Pero el necio, al necio no se le corrige, se le deja su necedad. Entonces, es de eso estamos hablando acá, del espíritu. Del espíritu no enseñable. Dice, me he rehusado a aprender las verdades de Dios. Así es. Padre amado, perdóname por el orgullo. Cierro la puerta del orgullo en el nombre de Jesús. Gracias. Ahora mismo me desato del orgullo y de todas sus manifestaciones, porque hay orgullo oculto, ¿sabían? Existe la falsa humildad. Hay gente que no se deja ayudar, se siente mal si tú le ayudas porque se ofenden. Existe una falta de humildad, hay un orgullo disfrazado de falsa humildad. Lo que pasa que si reconocen que necesitan ayuda, es como decir, oye, estoy en las malas, de verdad que necesito ayuda. De verdad que yo no he podido hacer esto, aquello, pero no te reciben ayuda, simplemente para dejarte saber que ellos pueden con su vida. Existe la falsa humildad, ese orgullo disfrazado de falsa. Miren, yo quisiera aquí hablar de un ejemplo que a mí me pasó, pero lo dejo ahí. ¿Okay? Hay gente que no te recibe porque el recibir significa que da por sentado que es un necesitado y la gente no quiere, hay personas que no quieren, como me dijo alguien, bueno, se los voy a contar. Hay una señora que todos los de la iglesia estaba jovencita, nunca se me olvida eso. Pues más joven, porque sigo joven, pero más joven, pues. Que entonces todos los jóvenes de la iglesia la visitábamos y uno le llevaba una fruta, lo que podíamos, pues. Otro le llevábamos, qué sé yo, cualquier detalle. Y un día me dijo, a mí no me vuelvas a traer nada. Oh. Y yo le dije, ¿por qué? ¿No le gustó? No, 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 es que yo lo que no quiero es deber favores. No recibía solamente para no sentirse comprometida que debía algo. Y uno miraba de verdad que estaba en la necesidad, pero hay gente que no recibe porque es un orgullo disfrazado de falsa humildad. ¿Ok? Si tú conoces a alguien así, ora por esa persona. Entonces, por eso habla acá el orgullo, me desato del orgullo y de todas sus manifestaciones en el nombre de Jesús. Ya estamos terminando. Dice acá, me desato del intelectualismo religioso. Oye, ¿cómo se ha puesto de moda eso? ¿Ah?
aquí, Fabi, ya no me traigas semita para no beberte nada, dice. Ay, Dios mío, qué risa. Dice, el intelectualismo religioso. Hay gente que si la verdad de Dios, la palabra se entiende con el espíritu, porque las palabras son espíritu, lo dijo Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero hay gente que lo quiere entender con la razón. Y si no les cuadra en su raciocinio, no lo reciben. Eso se llama intelectualismo religioso. Y de todo espíritu, me desato de todo espíritu inmundo que opera a través de la raíz del orgullo. Amén. Ya estamos terminando, fíjense bien. Les comparto aquí porque ya estamos terminando esta parte. Lo vamos a dejar. A ver, cierro la puerta, diga conmigo, cierro la puerta para que nunca más esas raíces de maldición operen en mi vida, se secan. Ahora, háblale a la amargura. Amargura, decreto sobre ti. Orgullo, decreto sobre ti, que todas estas son entidades, ¿ok? Idolatría, decreto sobre ti. Rebelión y rechazo, decreto sobre ti. Ocultismo, decreto sobre ti, que tus raíces son secas ahora y que nunca más comeré de tus frutos, ni mis hijos, ni mis generaciones naturales y espirituales comerán de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Llegamos hasta aquí. Poderoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta aquí porque ya se nos hicieron las 9:30. Así es que alguien quiere participar, decir algo, alguna pregunta. Ahora, ahí el pastor está dando ¿cómo se dice? Los datos, la información. Si alguien se ha sentido bendecido y quiere bendecir este ministerio, puede ofrendar a través de Zelle, de Cash App. Diga, Jorge, adelante. Hermana, ya que nadie quiso preguntar, le voy a preguntar. A ver. Como estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver con ocultismo. Así, por ejemplo, uno de nosotros que ya estamos en los caminos de Dios, ya creemos y todo eso. Yo sé que sí puede haber persona malintencionada que puede atacar contra nosotros, tratando de hacer esos trabajos que esas personas se dedican al ocultismo, brujería, etcétera. La pregunta no sé si está bien redactada. ¿Cómo este hermano o esa hermana puede dejar de creer que le fue hecho o le fue realizado un trabajo? ¿O sí puede ser esa persona, así como nosotros cristianos, ser tocado por esas fuerzas? Bueno, hay que hablarle del amor de Dios por ella, por él. Mira, la brujería no nos puede hacer nada, no nos puede tocar. Hacen el intento. Ustedes saben que cada iglesia tiene un brujo asignado. Este es trabajo de los brujos. Ellos se reúnen y comienzan a repartirse las iglesias. A ti te toca esta, a ti te toca la otra. Ellos se reparten para hacer decretos, que se sequen los ministerios, que se sequen las iglesias. Eso lo hacen en todas las ciudades y se reúnen después a nivel territorial. Pero a nosotros no nos puede hacer nada porque estamos bajo pacto de sangre y no es cualquier sangre, es la sangre de Jesús. Y no existe un pacto de mayor autoridad que la sangre de Jesucristo. No existe. Entonces, ¿cómo es que una persona puede creer que le afecte de que le han hecho un trabajo? Es que ella misma le dé fuerza a ese asunto. Es que esté creyendo, porque si está creyendo en eso, está creyendo que Dios no la está abrigando, no está creyendo en el cuidado del Señor, en los ángeles que la están guardando, que el Espíritu Santo está con ella. Entonces, es hablarle del amor de Dios y decirle que no hay un poder mayor que el poder de la sangre de Jesús. No existe. No hay nombre dado a los hombres en este plano terrenal
ni en el espiritual, porque toda autoridad le fue dada a Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra. Está hablando de los dos planos, de lo que es el espiritual y el terrenal. Entonces, a esta persona hay que hablarle la verdad. Ahora, si no te acepta, pues seguirá comiendo del fruto de ese árbol, del árbol eh, de lo que ella está creyendo que le estén haciendo, ¿verdad? Así es que muchas gracias por sus ofrendas. Gracias, Fabiola, por tu ofrenda. Muchas gracias. Dios te multiplique, te aumente a 1000 por uno. Muchas gracias por sembrar en este ministerio. Te bendigo. Entonces, sí, mi hermanito Jorge, usted tiene que hablarle a esta persona que no le siga dando fuerza a ese asunto, Amén, porque si está bajo pacto, ahora, si no está bajo pacto no está en el nuevo pacto, pues llévela, dígale, oye, hay gente que no tiene la revelación de Cristo, llegan a la iglesia, pero todavía no tienen la revelación quién es Cristo en nosotros. Entonces, cuando hay escasez de revelación, cuando se nos revela quién es Cristo en nuestra vida, lo que hizo Jesús en esa cruz, eso es devolvernos, ¿tú sabes? Él lo que hizo fue devolvernos al Edén, volver a conectar con Dios, que ya eso se había perdido. Es volver a tener el acceso al reino de Dios, a sus promesas, a volver a hablar con el Padre. Él nos regresó al Edén. Cada uno de nosotros. Hay una prédica, mía, el Edén, el lugar secreto se llama. Está en YouTube. Hace más de un año lo prediqué y lleva, o sea, para que tomemos conciencia de que el regresar, lo que hizo Jesús es regresar al Edén, nos regresa al lugar de origen y es por el perdón de toda nuestra falta. Tú lo tienes. Gracias, Sujei, por tu bendición. Muchas gracias por tu ofrenda, Sujei. Dios te multiplique y en abundancia y que el Señor te responda esas oraciones que están en tu corazón. Amén, iglesia. Vamos a parar la grabación acá. Vamos a parar